porque tenía y de cuánto era el monto que me estaban pagando y eso. Yo se lo mandé, pero ella no me dijo más. Ya, Entonces no sé. ya, porque supone que ya van a iniciar y que este sábado, por lo menos aquí, y que van a iniciar este sábado. Me llega.
Ya está. Pero queda.
Unos 40.
Buenas noches, estimada magíster. ¿Se encuentra en sala? Hola, hola, ¿me escucha? Buenas noches, estimada. Buenas noches, ¿me escuchas? Sí,
Bien. Hola. Buenas noches, estimada magíster. Vamos a iniciar, por favor. Ok. Voy a hacer la presentación. Buenas noches, estimados participantes. Reciban un cordial saludo a nombre del Instituto IBEP y Centro de Capacitación para el Desarrollo Profesional CINDER. De antemano, pedirles las disculpas del caso por la demora. Bueno, en esta oportunidad se tiene programado el desarrollo del curso especializado Estrategias y técnicas para intervenir a mujeres, niños y adolescentes víctimas de violencia. Este evento cuenta con la participación de nuestra ponente, la licenciada Gina Pinco Bermudo. Para conocer un poco más de la docente, vamos a realizar una breve descripción de su hoja de vida. Ella es licenciada de la Escuela de Formación Profesional Trabajo Social por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Además, cuenta con una especialización en gerencia social por la misma universidad. Se desempeñó laboralmente en la Unidad de Gestión Educativa Local de Guanta como facilitador del programa de prevención y tratamiento del consumo de drogas. También se desempeñó como coordinadora del proyecto Empoderamiento de la Mujer Andina en el Centro de Formación para el Desarrollo de Capacidades. Brinda asistencia técnica y acompañamiento a instituciones educativas focalizadas para equipos interdisciplinarios de convivencia escolar del Ministerio de Educación. Se desempeñó profesionalmente como trabajadora social en la institución educativa Gervasio Santillana en Huanta. Bueno, sin más preámbulos, pedimos a los participantes que se están integrando a sala mantener en silencio sus micrófonos a fin de no interferir con la exposición. De igual manera, invitamos a los participantes que aún no se han registrado para obtener los beneficios, hacerlo a través del link que se les va a enviar en unos minutos. De esta manera, entonces, damos el pase a la licenciada Gina. Ya puede iniciar con el evento académico. Ok. Muchas gracias. Nuevamente, reiterarles las disculpas del caso. Eh, Se me presentó un inconveniente, sin embargo, estamos presentes el día de hoy para poder dar inicio a un tema muy interesante como es estrategias y técnicas para la intervención a mujeres, niños y adolescentes víctimas de violencia. Sí, entonces este curso especializado vamos a poder ver temas importantes sobre la ley 3364, ¿no? Cómo surge, entendiendo que esta ley eh, se promulgó con la finalidad de poder trabajar a favor de la reducción de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Entonces voy a compartir el material del día de hoy para poder dar inicio a nuestra sesión. Para, la intervención en mujeres, niños y niñas y adolescentes que son víctimas de violencia, existen diferentes estrategias, diferentes técnicas que nos sirven de apoyo para abordar de manera integral y positiva a este grupo poblacional que se considera vulnerable, ¿no? El mismo hecho de ser mujeres, niños, niñas, adolescentes, son considerados un grupo en situación de vulnerabilidad por la condición de tal. Entonces, frente a esta situación o frente a este grupo poblacional, el Estado, como parte de su función, realiza diversas propuestas con la finalidad de poder abordar de manera integral y disminuir casos de violencia contra este grupo poblacional. Vamos a iniciar mencionando la base legal eh, de este tema, ¿no? Mencionando el decreto ley 22.231, que es la ley o el decreto ley que aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la resolución legislativa 23.432, que aprueba la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el 1981, que muchos lo conocemos como el CEDAW. Asimismo, es importante mencionar la resolución legislativa 25278 que aprueba la Convención sobre los Derechos Humanos, y así podemos ir mencionando las resoluciones legislativas 26583, la 27527, y también es importante
el Decreto Supremo número 004/2020, que fue creado en ese año, ¿no? El de 2020, donde el presidente de la República del Perú decreta la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Entonces, vemos en este compendio de la base legal de diferentes decretos, resoluciones, decretos supremos, ¿no? Que avalan la funcionabilidad para el trabajo que se debe realizar a favor de este grupo poblacional considerado vulnerable, como son nuestros niños, las mujeres y también las personas adultos mayores, ¿no? Entonces es muy importante tener en consideración estos decretos, decreto ley, decreto supremo, con la finalidad de poder tener un marco legal y poder intervenir de manera adecuada según lineamientos, según normativas, ¿no? En diferentes casos de violencia. Por otro lado, si hablamos de las leyes de nuestro país, siempre tenemos que mencionar nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política del Perú, la que es vigente al día de hoy, la Constitución Política de 1993. Asimismo, la ley número 3490, que es la ley de la persona adulta mayor y sus modificatorias, y su reglamento que fue aprobado por un decreto supremo 007 en el 2018. Y así podemos seguir mencionando la ley 3314, que es la ley para prevenir, sancionar el acoso sexual en espacios públicos, la ley 29973, que es la ley general de la persona con discapacidad y sus modificatorias, y podemos seguir mencionando, ¿no? Diferentes leyes que aprueban, por ejemplo, la ley 28983, la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y varones, y como les decía, esta base legal nos sirve o es de gran importancia para tomarlo como, como normativa, ¿no? Donde podemos trabajar de manera legal, por decirlo así, y poder intervenir en esos diferentes casos de violencia que se nos puedan presentar en las diferentes instituciones en las cuales laboramos. En cuanto al marco normativo para la prevención, atención y protección frente a la violencia contra la mujer, en cuanto a las normas nacionales, volvemos a mencionar nuestra Constitución Política del Perú, la de 1993, la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres, que era la Ley 28983, y por supuesto la Ley 3364, que fue promulgada en el 2015. Si hablamos de políticas públicas a favor de la intervención frente a la prevención, atención y protección contra la violencia contra la mujer, podemos mencionar el Acuerdo Nacional y un programa también muy importante que surge a raíz de la problemática de desigualdad de oportunidades y violencia contra la mujer que existía en nuestro país, que es el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar. Este programa que muchos lo conocemos como el Programa Nacional Aurora. Por otro lado está la estrategia rural que trabaja también en la zona rural de nuestro país a través de este programa nacional importante. Entonces, vamos a primero definir lo que es la violencia contra las mujeres. Según la ley 3364, define la violencia contra las mujeres aquella acción o conducta que cause tres aspectos. Puede causar muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales. Ahora, me gustaría escucharles, estimados participantes, ¿a qué casos denominamos violencia contra las mujeres y qué casos no podrían ser violencia contra la mujer? Los leo, por favor. ¿Qué casos podemos considerar violencia contra la mujer y qué casos no se considera violencia contra la mujer?
cuando hay agresión física, licenciada. Excelente, Rosario. Agresión física hacia la mujer. Hacia la mujer y hacia el grupo familiar también. Ok, excelente. ¿Y cuándo no consideramos violencia contra la mujer? Bueno, cuando se supone que hay una vida, hay una relación de diálogo, de una convivencia saludable, ¿no? Ok. Por ejemplo, les pongo un caso. Entendemos que la violencia contra las mujeres es cualquier acción, conducta que pueda causar daño, sufrimiento, muerte a una mujer por su condición de tal. Si nos ponemos un caso de, por ejemplo, llega María, toca la puerta y sale Juana y le agrede físicamente porque resulta que Juana le debía un dinero a María. ¿Se considera violencia contra la mujer? Sí, claro que sí. ¿Alguna otra opinión? ¿Por qué consideramos violencia contra la mujer, estimada Rosario? Porque no, o sea, creo que no interesa el sexo de la persona que agrede, porque si no, no se verían los casos en los que, por ejemplo, hay hijas que agreden a sus propias madres, y eso es un tema de violencia contra la mujer también, del mismo sexo, pero es violencia al fin y al cabo, creo yo, ¿ah? Porque no necesariamente tiene que ser la violencia de parte de una persona de otro sexo, cuando es violencia. Yo, por ejemplo, he tenido una experiencia hace poquísimo de una anciana de la tercera edad, discapacitada, que llegó y encontró la puerta de su casa cerrada, le habían cambiado la chapa, ¿no? Entonces, ¿quién hizo eso? Otra señora. Entonces, ¿hay violencia? Claro que hay violencia desde mi punto de vista. Claro, pero sabemos que también violencia tenemos diferentes tipos, ¿no? Uno es violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia económica. Entonces, esta definición genérica nos da cuenta de que violencia contra las mujeres sí es una acción, conducta que puede causar muerte, daño, sufrimiento, pero hay un punto muy importante por su condición de tal. Es decir, que cuando una persona agrede, por ejemplo, físicamente, como en el caso que les he manifestado de Juana y María, podemos decir que sí es violencia, pero no violencia contra la mujer. Podemos mencionar violencia doméstica o de repente agresión física, ¿no? Pero no es por la condición de tal. Es decir, que hay una situación de por medio, que es una deuda económica, ¿no? Que tiene Juana hacia María. Por supuesto, es violencia, pero no se puede tipificar como violencia contra la mujer, sino, por ejemplo, violencia doméstica o agresión física, ¿no? Entonces, también la ley 3364 nos dice muy claro los 4 tipos de violencia que determinan, ¿no? Que es, como les decía, física, psicológica, sexual y económica. Y el caso que usted menciona, estimada Rosario, sí es violencia contra la mujer, pero una violencia de manera específica, violencia económica, ¿no? Y todavía se puede aunar a ello agresiones físicas, o perdón, violencia física, ¿no? Que comete la hija contra ese adulto o adulta mayor. ¿Por qué? Porque está causando sufrimiento psicológico al dejarla fuera del hogar. Entonces sí es muy, muy bueno ponernos en un contexto y poder tipificar qué tipo de violencia es para poder dar una mejor atención. Sí, Entonces, sí, gracias, totalmente oh, de acuerdo, porque ahora usted lo que está refiriendo es que la violencia hacia la mujer en el específico caso de por su condición de mujer, o sea, por ser mujer es que te agredo, ¿no? Y es muy diferente como a los 4 tipos de violencia que hay. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. ok, gracias. Muchas gracias por su participación.
Entonces, ¿qué más nos menciona la ley 3364? Es muy claro al mencionar que violencia contra la mujer es la que tenga lugar dentro de la familia y también la que tenga lugar dentro de una unidad doméstica o el agresor haya compartido un mismo domicilio. Asimismo nos menciona y amplía, ¿no?, la definición de violencia contra la mujer, la que tenga lugar en la comunidad, la que sea perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro, acoso sexual en el lugar de trabajo, así como también en instituciones educativas, establecimientos de salud o en cualquier lugar. Entonces, la ley 34, a través de sus diferentes modificatorias, decreto supremo, decreto ley que se han eh, podido promulgar posterior a la promulgación de esta ley 3364, amplía la definición sobre violencia contra las mujeres. Bien, entonces, lo que les mencionaba, los tipos de violencia, podemos encontrar 4 tipos de violencia: la violencia física, psicológica, violencia sexual, violencia económica o patrimonial. ¿Qué nos menciona la definición de violencia física? Es la acción, conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato tanto por negligencia, descuido o por privación de necesidades básicas que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Entonces, violencia física no solamente es golpear físicamente o causar un daño físico, es más allá de ello, ¿no? Nos menciona eh, que ese daño físico, ese daño corporal hacia la salud, hacia la persona, se puede considerar también a través de la negligencia. Por ejemplo, ¿no? Si dejamos a nuestros hijos menores de, por decir, 3, 5 años, y ese niño, ¿no?, que lo dejé en el hogar, en la casa, por decir, está subiendo las escaleras, las gradas, las escaleras y sufre un accidente. ¿Es violencia física? Hay negligencia ahí. Exacto, hay negligencia. Entonces, ahora la ley 3364 es más amplia, nos dice, ¿no? Si ponemos este caso, ¿por qué dejaste al niño? Tiene 5 años, el niño depende íntegramente de un adulto mayor. Entonces, hay negligencia, hay descuido, y esa negligencia y ese descuido ha ocasionado un daño físico al niño, ¿no? Entonces, sí se considera violencia física. Pero sí, podemos mencionar, ¿no? Hay tanta necesidad en las familias que no pueden cubrir una niñera, no pueden cubrir el gasto de una persona, un personal que cuide, ¿no? Sí hay diferentes situaciones y puede ser un poco contradictorio, por decirlo así, porque como les mencionaba, hay tanta necesidad hoy por hoy en los hogares que se nos es complicado incluso contratar a un personal que cuide, ¿no? Pero la ley es clara. Si esa negligencia y ese descuido ocasiona un daño físico al menor, entonces sí se considera violencia. ¿Por qué? Porque ha dañado la integridad, ha causado daño corporal a la salud de esa persona. Ahora, si hablamos de violencia psicológica, anteriormente se consideraba violencia psicológica a la acción, conducta que generaba daños mentales a la persona, ¿no? Pero ahora nos define que es la acción o conducta tendiente a controlar o a aislar a la persona contra su voluntad. Asimismo, se considera violencia psicológica al acto de humillar, avergonzar, y esto puede ocasionar daños psíquicos a la persona. Y también
Aquí consideran violencia psicológica al abandono. Si se habla de violencia sexual, son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Pero ¿qué más nos mencionan? Que violencia sexual se considera o se incluyen a los actos que no involucran necesariamente penetración o contacto físico alguno. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, los casos de pornografía también son considerados violencia sexual. Los los casos de tocamientos indebidos también son considerados violencia sexual. Ahora, si hablamos de violencia económica o patrimonial, es la acción o también es la omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales en cualquier persona, ¿no? Esto básicamente lo vemos en personas adultas mayores, pero sin dejar de lado también a otro grupo poblacional, ¿no? Pero sí hemos podido, o bueno, los que trabajan en temas de violencia han podido observar que en mayor porcentaje se puede observar, ¿no? Casos con adultos mayores en el tema de violencia económica o patrimonial. Bien, entonces, teniendo en consideración las definiciones, los tipos de violencia, también es importante mencionar las modalidades de violencia basado en género. Una de las modalidades de violencia basada en género, por supuesto, es violencia en relación de pareja, también casos de feminicidio, casos de trata de personas con fines de explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, acoso sexual, que es también una de las modalidades que se ha podido atender o que se atiende dentro de las instituciones que trabajan a favor de la disminución de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Violencia obstétrica, ¿no? Se habla de ello en cuanto a los servicios de salud sexual y reproductiva, las esterilizaciones forzadas que se ha podido vivir años anteriores, que es un caso también, o es una modalidad que se considera violencia de género, el hostigamiento sexual, el acoso político, la violencia en conflictos sociales, la violencia en conflicto armado, violencia y las tecnologías de la información y comunicación, violencia por orientación sexual, violencia contra mujeres indígenas u originarias, violencia contra las mujeres afroperuanas, que también es un caso basado en género, violencia contra las mujeres migrantes, contra las mujeres con virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH, violencia en mujeres privadas de libertad, violencia contra mujeres con discapacidad, acoso a través del proceso judicial y un caso también por desaparición por particulares. Entonces, estas modalidades, que no son todas, por supuesto, son consideradas modalidades de violencia basado en género, ¿no? Eso para tenerlo en consideración. En cuanto a los procesos operativos, para ya ahondar en el tema, el trabajo a favor de la reducción de la violencia contra la mujer, los niños, niñas y adolescentes se realiza de manera integral. Como lo hemos podido ver, desde el gobierno nos proponen un programa muy importante, que es el Programa Nacional Aurora, que brinda actualmente 7 servicios, como son el servicio del SEM, de los SEM que conocemos, ¿no? Que son los centros de emergencia mujer en sus dos modalidades, en comisaría, SEM regular, el chat 100, la línea 100, los hogares de refugio temporal, las estrategias rurales, ¿no? Que se trabaja, como les mencionaba, desde el Programa Nacional Aurora, con la fiscalización del MIM. Asimismo,
La incidencia ante los gobiernos regionales y locales e instancias públicas para la institucionalización del abordaje de la problemática es muy importante, ya que la institucionalización de programas y procesos contra la violencia familiar y sexual se debe realizar de manera integral. De igual manera, los procesos educativos para la igualdad, en donde se privilegia el trabajo en la escuela y centros superiores, a través de programas en comunidad educativa, formación de promotores educadores, líderes escolares, talleres con padres y madres, proyecto de prácticas de crianza que se realiza en algunas instituciones educativas, la formación de colectivos universitarios, el desarrollo de capacidades para operadores de atención y prevención, son una de las actividades si hablamos, ¿no?, en temas de procesos educativos para la igualdad de género. Entonces, existen diversos procesos que se tienen que realizar desde las instituciones y desde la comunidad más, pero de manera perdón, pero de manera articulada desde los gobiernos locales, desde los gobiernos regionales y también desde las instancias necesarias con la finalidad de poder reducir esta problemática que tenemos hoy por hoy en nuestra población. Asimismo, se tienen las movilizaciones comunitarias y participación ciudadana, promoviendo la toma de conciencia y la sanción social del problema. También la articulación, concertación para la optimización en el abordaje frente a los hechos de violencia. Estos dos procesos se realizan a través de la formación de facilitadoras en acción y campañas que se realizan casa por casa. Los programas de habilidades para fortalecer la capacidad de decisión, los programas de emprendimiento económico como mecanismo de prevención de violencia, los colectivos de varones frente a la violencia familiar, las mesas contra la violencia familiar contra la violencia familiar y sexual, que también son muy importantes. Por otro lado, la comunicación para el desarrollo, para contribuir a la eliminación de estereotipos socioculturales y formación de cultura de paz a través de campañas y estrategias comunicacionales. Entonces, a partir de estos procesos operativos, podemos ver cómo intervienen las instancias correspondientes con la finalidad de poder brindar una atención integral y poder, como dicen, ¿no?, atacar desde todos los espacios con la finalidad de poder promover eh, una vida libre de violencia. Si trabajamos en las instituciones educativas a través de diferentes proyectos, programas, talleres, espacios donde lleven a la sensibilización de una vida libre de violencia, de una vida en equidad de género, igualdad de género, yo pienso que estaríamos haciendo bastante, ¿no? Y aparte, si se trabaja desde la comunidad con la participación de líderes, lideresas que promuevan la tolerancia cero contra la violencia, entonces también se estaría trabajando bastante en el tema de la prevención. Eso, ¿no? Con la formación de facilitadoras y algo muy importante, los colectivos de varones frente a la violencia familiar que se está escuchando. Eso se promueve o ese trabajo se promueve desde algunas instancias como son los centros de emergencia mujer y desde el mismo programa nacional Aurora, ¿no? Con su servicio de atención integral que trabaja con las personas agresoras, que son con las personas agresoras frente a estos casos de violencia. Otro punto importante que son las estrategias comunicacionales, ¿no? Para el tema de prevención, de promoción, que considero que es el trabajo más importante más incluso que llevar un caso de violencia, porque si se previene, estaríamos haciendo bastante eh, para la reducción de esta problemática. Muchas veces cuando se crean instituciones, cuando se crean
instancias que trabajan a favor de la reducción de una problemática, se mide las metas por la atención, ¿no? Por ejemplo, 2015 se ha atendido 1000 casos, 2016 1500, y no debería ser así. El avance no debería medirse en cuánto se atiende, sino el avance debería medirse en cuánto se está reduciendo estos temas, ¿no? Y la reducción de esta problemática yo creo que se puede lograr a través de la educación, ¿no? A través de la educación, con campañas, con programas, con intervención de proyectos, como anteriormente se hacía en los años 2000, se intervenía bastante en este tema de, por ejemplo, de educación sexual, incluso se tenía OBES, ¿no? Estimada Oficinas. magíster, disculpe que le interrumpa. ¿Me escucha? Ujú. Sí, sí, Em, ¿Su persona está pintando la pizarra o es un no, participante? es un participante. Sí, Ok, justo le escribí. ¿podría volver a compartir la pantalla, por favor? Ok, Sí, porque no se está viendo el PPT. ¿qué pasó? Deje de compartir pantalla y vuélvalo a compartir, por favor. Por favor, a los participantes, permítanos culminar con la sesión, por favor. Muchas gracias, magíster. Sí se ve el PPT. Por favor, avánzalo hasta donde ya. Sí, Ok, sí. ya está. Ok. Nos Gracias, habíamos magíster. quedado, gracias, en el tema de procesos operativos, ¿no? Y como vemos, un punto importante es la educación. Bueno, es desde mi punto de vista la educación y como les decía anteriormente se trabajaba bastante el tema de educación sexual. En las instituciones educativas se contaba con oficinas de bienestar, de bienestar escolar, ¿no? Que incluían servicios médicos, servicios de obstétricos, si más no me equivoco, y yo considero que ese tipo de trabajos se debería volver a ¿no? A presentar y aparte de ello los programas, los proyectos que deben trabajar frente a la igualdad de género, la equidad de género, a la igualdad de los roles, de las funciones que tenemos tanto las mujeres como los varones. Y de esta manera, si educamos a nuestros niños, podemos, pienso yo, crear o tener personas o adultos que muestren tolerancia cero al tipo o a la violencia, ¿no? Con estas acciones de prevención, de promoción, podemos estar evitando esta problemática que hoy por hoy está todavía arraigada dentro de nuestra población. Por supuesto, existen otras estrategias para poder abordar estos temas de violencia, pero considero que la educación es muy importante. Otras estrategias es, como se les ha mencionado, la estrategia comunicacional, donde se realizan las campañas de promoción, por ejemplo, promocionando instituciones que trabajan a favor de la reducción de la violencia, se puede promocionar los colectivos de varones, ¿no? El trabajo que se realiza, las campañas que se vienen realizando, y todo ello, que es muy importante también dar a conocer las acciones que se realizan desde las instituciones a favor de la reducción de esta problemática. Otra propuesta, ustedes, estimados participantes, ¿qué estrategias consideran que se debe tener en cuenta para poder reducir o para poder intervenir estos casos de violencia? Bueno, primero hablemos de la reducción, ¿no? Otra estrategia que podamos dar como propuesta para poder reducir los casos de violencia, ¿cuáles serían? Licenciada, yo creo que uno de los aspectos en los que se ha bajado bastante la guardia es en el tema de la incidencia sobre estos temas en las instituciones educativas. Si bien es cierto, existe algunos programas que en realidad
solamente dan números, pero como bien dice usted, nosotros no tenemos que trabajar en base a números, hay que tener en cuenta que son seres humanos las personas que están siendo violentadas, y yo considero que no se debería de trabajar solamente diciendo es violencia, ya tenemos 20 casos de violencia, tendríamos Ujú. que decir cuál es en qué terminan estos casos que hemos detectado, porque no se trata solo de detectar, se trata de solucionar en el caso hasta el final, llevar el caso hasta el final, porque siempre hemos visto que la estadística nos habla de números, y de números que dicen tantos violentados, tantos feminicidios, tantos bullying en el colegio, pero no nos dicen cuántos recuperados hay de esto, cuántos Exacto. ha mejorado la situación de estas personas que nuevamente tienen que, por derecho, vivir como corresponde, ¿no? Una vida plena. Y eso es un poquito que se ha descuidado, creo yo, porque en los colegios se habla mucho de este tema del CITB, de esas cosas, pero no sabemos el final de estos casos que permitan que nos digan que estamos contribuyendo en algo a mejorar el tema de violencia. Creo que la incidencia debe ser desde el hogar, pero también en el colegio se debe de hablar el mismo idioma, tanto los padres de familia con los docentes, ¿no? Sobre todo en los primeros grados, bueno, en todos los grados en realidad. Ujú. Excelente, estimada Rosario. Sí, en realidad sí que coincidimos en que las manifestaciones o la información que nos vierten no debería quedarse en estadísticas, ¿no? Y debería más bien mostrarnos información más positiva, porque estamos negativizando todo, que ya es normal decir, la familia o el señor Pérez golpeó a la familia, o perdón, golpeó a su esposa Juana. A veces ya naturalizamos todo eso, ¿no? Y decimos, sí, pues un caso más por atender. Ahora, ¿cómo lo atendemos? Si estamos más preocupados en el tema de atención, de los protocolos de atención, de cómo deberíamos resolver ese caso, cuando nuestra primera función o la primera función que debería cumplir estas instituciones es el tema de la prevención, ¿no? Poder informarnos. Se han realizado tantas campañas, por ejemplo, se ha realizado una campaña en la zona X, donde eh, se pudo reclutar 4 varones, ¿no? 4 varones para poder formar un grupo donde puedan brindar talleres. O sea, si nos brindan ese tipo de información positiva, sería como un aliento, ¿no? Para la población, decir, sí se está trabajando, a diferencia de demostrarnos, ha habido 5 feminicidios en este mes, hemos tenido 30 casos atendidos o hemos podido este, reclutar o encarcelar a cinco agresores, ¿no? Que no son informaciones positivas. Un año cuando trabajaba en una institución educativa, pedí al Centro de Emergencia Mujer que que nos brinden, ¿no? Una capacitación sobre violencia. El tema era lo que habíamos propuesto, no recuerdo bien, pero era referido a la reducción de la violencia familiar. Y el SEM lo que hizo fue, estas son nuestras funciones, hemos atendido en este distrito 20 casos, sabemos que hay más, pero las mujeres no denuncian, o sea, nos dan información negativa cuando deberían mostrarnos, ¿no? Estamos realizando esta actividad para poder reducir la violencia, estamos realizando estas acciones, únanse, cuando debería ser así. Entonces, ahora Paloma nos menciona, actualmente para la reducción de la violencia familiar y de género, considero que falta realizar mayor énfasis y trabajar en la prevención primaria. Excelente, Paloma, desde la educación sexual integral en las escuelas, colegios y desde nuestros hogares. Excelente, sí, es como les mencionaba, ¿no? El trabajar en el tema de educación sexual es muy importante. En los años 2000
claro, 99, 98, 2000, cuando todavía estaba en edad escolar, sí recuerdo que teníamos una oficina que se llamaba OVE, como les digo, ¿no? Donde sí teníamos esa educación sexual, ¿no? Incluso había otros cursos muy importantes que hoy por hoy ya no se llevan, como es la filosofía, es la educación cívica, educación familiar, que nuestros hijos ni conocen, ¿no? Ahora lo han reducido en siglas, DPCC, FCC, y no sé qué CT, y cursos que ya no tienen ese impacto, ¿no? Como antes, por ejemplo, yo recuerdo que llevábamos el curso de geografía y sabíamos a qué se refería. Llevábamos el curso de historia del Perú, ¿no? Y eran así cursos importantes, y así como menciona usted, estimada Paloma, se debería trabajar desde la educación, ¿no? Pero mostrando estos cursos importantes como la educación cívica, la educación familiar, que daba cuenta la importancia de mantener o de tener una familia. Incluso la familia era considerada, hasta hoy es considerada como una institución, pero no se da esa importancia que tiene la institución. Y estamos dejando de lado también los valores en nuestros hijos, ¿no? Que ahora nuestros hijos, o bueno, los niños nos saludan, los niños no agradecen, no dicen, no piden permiso, no piden disculpas, ¿no? Frente a algunos casos. Y este mismo hecho que podemos decir, bueno, el saludar no ocasiona nada, el no pedir o el no pedir permiso no ocasiona nada, pero sí tiene efectos. La falta de la práctica de estos valores puede conllevar a efectos negativos, ¿no? De crecer sin reglas, sin normas dentro del hogar, y esto, por supuesto, se va también ampliar en educación. Va a llegar al colegio, no saluda a los maestros, no saluda a sus pares, y también en la escuela, en el colegio, se va a educar sin normas, sin reglas, y va a creer que como en mi casa no tengo normas, en la escuela tampoco tengo normas, entonces va a hacer lo que quiere, ¿no? Y eso va a conllevar a otras situaciones de riesgo. Por ejemplo, no va a tener límites en acceder a alcohol, perdón, o acceder a algún estupefaciente que podría estar ahí vendiendo en la puerta del colegio. ¿Por qué? Porque nadie le ha prohibido nada. Entonces, la misma práctica de valores también considero que es muy importante para poder trabajar estos temas de violencia, ¿no? Si unimos todo ello, si incrementamos la práctica de valores, si incrementamos la educación, o bueno, dentro de la educación, así como nos menciona Paloma, no poder trabajar de manera integral, con énfasis, sensibilizando a los chicos sobre los roles que deben cumplir las mujeres, los varones, que somos iguales, ¿no? Físicamente no, pero tenemos los mismos derechos por ser personas, y así, ¿no? Darle ese énfasis de sensibilización, y considero que podemos reducir de cierta manera, incluso poder formar estos colectivos colectivos de varones que son muy importantes, ¿no? Para poder eh, trabajar a favor de esta problemática. Entonces, estos son uno de los procesos operativos que se puede considerar para trabajar frente a la violencia contra la mujer, contra los niños, niñas, adolescentes, ¿no? También es importante tener en cuenta estos enfoques, los enfoques como estrategia de intervención, que lo vamos a poder ubicar dentro de la ley 3364, como son los enfoques de derechos humanos, el enfoque de género, el enfoque de integralidad, de interculturalidad, el enfoque de riesgo, el enfoque diferencial, generacional, que son enfoques, como les menciono, que lo vamos a ubicar en la ley 3364, y que se nos sirven de marco teórico, marco conceptual, para poder brindar una atención adecuada a los diferentes casos de violencia que se pueden presentar.
Asimismo, el enfoque de interseccionalidad territorial centrado en la víctima y el enfoque de ciclo de vida. Por otro lado, también mencionar los principios de atención que se tienen desde la ley 3364, como es el principio de igualdad y no discriminación, el principio de no revictimización, de la debida diligencia, del interés superior del niño. Son muy importantes siempre tenerlos en consideración para poder, como les decía, atender de manera oportuna a nuestros niños, niñas, mujeres y adolescentes, ¿no? Entonces, también una estrategia, una técnica para poder abordar estos casos es, por supuesto, la evaluación de riesgo, ¿no? Que la evaluación de riesgo, si hablamos de un centro de emergencia mujer, es realizada preferentemente por la persona responsable en servicio de psicología o en su defecto por un responsable del trabajo social o legal. Es decir, todo personal que trabaja en la atención de casos de violencia está en condiciones de realizar esta acción. Entonces, una de las técnicas, como les mencionaba, es tener en consideración la evaluación de riesgo para poder estimar la probabilidad de recurrencia de un hecho de violencia o hecho que ponga en peligro la vida y la salud de la persona a partir de la presencia y la interrelación de uno o más factores de riesgo que puedan incrementar la posibilidad de aparición del hecho, prediciendo el tiempo en el que podría ocurrir y la gravedad del mismo. ¿Qué quiere decir? Que con esta técnica de evaluación de riesgo vamos a poder descubrir si existen más situaciones que involucra este caso de violencia, ¿no? Donde se va a poder atender de manera integral si es que hubiera más situaciones, ¿no? Aquí tenemos la fase de la valoración de riesgo, los indicadores de violencia en niños, niñas y adolescentes, los indicadores de violencia en mujeres, y las disposiciones que tiene el SEM para la atención, que es de manera interdisciplinaria, porque entienden que el problema de violencia es un problema causal, es multicausal, es muy complejo y requiere de la atención interdisciplinaria que está conformada por un profesional psicólogo, psicóloga, trabajador o trabajadora social y un abogado o abogada, con la finalidad de poder brindar esta atención integral a las necesidades que requiere la persona usuaria. Se tiene disposiciones para la atención diferenciada, con protocolos de atención para atención de niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores con discapacidad, internos, LGTBI, indígenas, dependientes o víctimas indirectas, situación de vulnerabilidad. Y asimismo es muy importante considerar las condiciones que pueden favorecer o que favorecen el trato contra la persona usuaria del servicio, ¿no? Que lo van a poder visualizar cada uno dentro de sus hogares. Entonces, estimados participantes, recuerden que también una técnica importante para poder atender a los casos de violencia, si es que ya se hacen presente, es realizar una entrevista adecuada. Esa entrevista nos va a permitir poder realizar nuestro informe social de manera adecuada, donde podamos ubicar los riesgos sociales que se puedan presentar dentro de ese caso, ¿no? Es muy importante también de manera complementaria, si fuera necesario, realizar las visitas domiciliarias, realizar la técnica de observación a la víctima, ¿no? Porque muchas veces nos pueden estar virtiendo una información falsa. No con eso quiero decir que todas y todos podemos ser psicólogos, sino que tenemos que prestar mucha atención a la hora de la entrevista y la técnica de observación es muy importante, no siempre con la finalidad de poder realizar un informe social adecuado. Entonces, estimados participantes, agradecerles a cada uno de ustedes por la participación en este importante evento, agradecerles por el tiempo de espera. Este tema es muy amplio y creo que una hora nos queda muy corto porque hay muchos temas que abordar. La violencia es una problemática muy latente en nuestro país. Se está trabajando, sí, desde diferentes instancias, sin embargo, se está dejando de lado otras instituciones importantes.
A raíz de la creación de nuevos programas, también podemos considerar que se está dando mucha cabida a esta problemática, ¿no? Y estamos confundiendo el hecho de prevención con el hecho de atención. Y como hemos coincidido con algunas de ustedes, el tema de prevención es muy importante. Es más, yo creo que las estadísticas nos deben mostrar cuántas campañas hemos hecho, cuántos colectivos de varones tenemos, más que mostrar. En el mes de enero hubo 5 feminicidios, en el mes de febrero del 2025, a los 5 días ya hubo un detenido. No son noticias positivas que nos puedan apoyar o aportar para poder mejorar, ¿no? Entonces, nuevamente agradecerles, estimados participantes, esperando verlos en un próximo evento. Muchas gracias. Estimados participantes, por favor, si tuviese alguna pregunta o alguna consulta, es momento de realizarlo. Por favor, estimada magíster, si los participantes tuviesen unas consultas. Ujú. Sí, está bien. Gracias a usted, Marlene. Ok, estimados participantes, podrían realizar su pregunta a través del chat o también encendiendo su micrófono. Ya tienen acceso, por favor, y es el momento de realizar sus preguntas. Bueno, yo agradecerle a la licenciada que ha hecho la exposición porque en realidad ha sido bastante claro y conciso la presentación y bueno, ¿no? Siempre es bueno tener que recibir mayores experiencias y bueno, yo estoy bastante satisfecha con la presentación. Muchas gracias, estimada Rosario. Gracias a usted, Paul, Paloma. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias, estimada Leonor. Gracias a usted, Joana. Gracias. Espero verlos de verdad en otra oportunidad. Una consulta, las PPTs nos las comparten a los correos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ese tema lo tendrían que coordinar con la organizadora, que sí, siempre se les comparte el PPT. Y aparte también los certificados, ¿no? Muchas gracias, muy amable. A Sí, usted. estimados participantes, lo que es incluso se les va a brindar la sesión grabada, el material que impartió el oponente, y de igual forma la constancia de haberse capacitado en el tema. Todo ello se les va a brindar a través del correo electrónico y en todo caso, si tuviesen más consultas o más dudas, podrían escribirle a la señorita que les brindó el acceso a la sala Zoom. Ella les estará brindando la información de forma detallada. Claro, la inscripción también lo podrían solicitar a la señorita que les brindó el acceso a la sala Zoom.
Bueno, muchísimas gracias, estimados participantes. Agradecerles por su participación del día de hoy y asistencia en este tema tan importante. De igual forma, también hacerles una cordial invitación al próximo evento que estaremos realizando el día 12 de febrero. Estaremos realizando también el siguiente tema, en este caso con el título de labor del Centro de Emergencia Mujer CEN en la atención de víctimas de violencia. Quedan cordialmente invitados. De igual forma, si desean el acceso a la sala Zoom, se les estará brindando de forma gratuita. En este caso, también le podrían solicitar a la señorita que les brindó el acceso a la sala Zoom del tema hecho en mención. Bueno, muchísimas gracias de nuevo con todos. Que todos tengan una excelente noche. Muy buenas noches, estimada magíster. Excelente ponencia. Esperamos contar con su persona en los próximos eventos académicos. Muy Gracias. buenas noches. Permiso. Gracias. Permiso. Que tengan buena noche. Hasta pronto.